Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Ya en pantalla, entró puntual a las 9, muy raro de los periodistas, muy extraño de los medios de comunicación, pero estamos con Jorge Ortiz, director del diario Timeline de Antofagasta. Ustedes dirán, me suena, me suena. Yo lo tengo ahí, lo sigo ahora en redes sociales. Bueno, les suena y lo siguen, porque fue el diario, fue el medio de comunicación que dio a conocer el caso Fundaciones, partiendo por el tema de Democracia Viva. Eso fue hace más de un año. Junio del año 2023, julio se fueron destapando otras situaciones con el uso de los recursos públicos y se hizo muy famoso un diario, no tan pequeño, pero un diario humilde, digamos, siempre son humildes, con mucho esfuerzo. Conozco cómo trabajamos los periodistas y ya llevamos un año y tenemos todavía muy pocas explicaciones. Jorge fue una de las personas que lo destapó el tema y vamos a estar conversando sobre el desarrollo que ha tenido el caso Fundaciones. Jorge, bienvenido por primera vez a la entrevista de Nicole Rodríguez. Hola Nicole, muchas gracias por la invitación y presto a conversar sobre este caso Oye, que nos marcó harto, digamos. cómo está Antofagasta? Yo el otro día conversando con una persona que fue de turista, chilena, pero turista. Varias personas le comentaban que ya no era de como antes, que era más bonita antes y que ahora está un poco venía menos. Pero decía que quedan algunos lugares muy bonitos. Se ha echado a perder Antofagasta, así como otras regiones del norte, producto de la inmigración, la delincuencia y otros factores. Lo que pasa es que para lo que se genera el per cápita en Antofagasta, es claro que no condice con la ciudad. Que recordemos, bueno, mucha gente, y me pasó a mí al principio, yo nací en Valparaíso, yo llegué casi ya por ahí 12, 15 años más o menos. Y uno sabe poco de Antofagasta en general, pero Antofagasta concentra la mayor actividad minera del mundo, ni siquiera de Chile. O Claro. sea, si el día de mañana se cortan los puertos y el aeropuerto de Antofagasta, colapsa la Bolsa de Londres. O sea, es ese, para entender la dimensión de los dineros que se manejan producto de la actividad minera. Y además lo que se viene en litio, energía renovable no convencional, es como que Antofagasta concentra todos los potenciales de la nueva industria y de la que además sostiene el país, que es la minería. Entonces, para ese estándar, claramente la ciudad no se condice, un debate que acá tenemos hace ratísimo. Claro, digámoslo en buen chileno, hay plata en la zona, pero la Muchísimo. geografía de la zona, la infraestructura de la zona, no refleja ese dinero. Yo creo que esa es la ecuación en el fondo. ¿Cómo es Claro. que no es más, digámoslo así? No es falta de dinero, Jorge, ¿ah? Es mal uso a veces. ¿Mm? Bueno, sí, de hecho acá hace mucho rato que sobra plata. Y hablamos de la plata pública, el FNDR, hace mucho rato que no hay un 100% de ocupación, o sea, de uso del recurso. De hecho, me tocó entrevistar un par de años atrás al presidente Boric y conversábamos el tema. Él decía, si el problema no es de plata, para Antofagasta, ¿me entiendes? Digamos. Sí, Acá los recursos hay, pero no se gastan, digamos. Y ahí ya hay un entramado de responsabilidad al respecto, digamos. claro, o se gastan mal, más que no se gastan. O se gastan mal, o de repente uno Se se van agarra en la tontera cabeza y se... y se va en corrupción, que es lo que vamos a hablar hoy día, Jorge. claro. Dos cositas antes de comenzar de lleno con ¿Mm? de lleno con el caso Fundaciones. Eh, Master Cook Casino, esta concesión de casinos de alimentación, que tiene muchas especialidades, dos que son su sello. Uno, la cocina in situ, esa cocina transparente, esa cocina que usted ve cómo se van cocinando los alimentos. Y dos, la grata atención de su personal. En los casinos de Master Cook, su gente, sus funcionarios, sus empleados se van a sentir almorzando como en casa. Olvídese de ese olor a cloro o esa atención con cara de poto. ¿Ha visto que uno no quiere ir al casino porque te atienden mal? Están todos enojados siempre. No sé Mm. por qué, pero en el caso de Master Cook va a tener ese almuerzo exquisito, pero además va a tener un muy buen ambiente. Póngase en contacto con Master Cook, pregúnteles qué les puede ofrecer según su infraestructura, según su cantidad de empleados. Ventas arroba mastercook.cl o www.mastercook.cl. También ustedes se preguntarán, hoy qué grandes los aros de hoy día. Bueno, estoy probando distintos estilos y se trata de aros lavanda. Yo les he estado tratando de
lucir distintos aros que tiene esta hermosa empresa Aros Lavanda, donde el sello tiene que ver con ser joyería de fantasía, pero de autor, con diseños exclusivos creados para hacer ese complemento para las mujeres y además con esa distinción que yo siempre les hago, que en general en Chile, cuando uno compra fantasía, por bonita que sea, la encuentra en distintos lugares. Va a la feria, va al local, va al comercio establecido o va al comercio ambulante, pero al final las joyas son las mismas. Y es una lata, las mujeres no nos gusta andar igual a otras. En el caso de Aro Lavanda va a encontrar este diseño exquisito con joyas de fantasía. Hay un catálogo precioso. Les recomiendo que entren a www.aroslavanda.cl o en el Instagram aros.lavanda. Tienen de distintos tipos, además se acercan ya. No sé por qué cuando llega el verano uno tiene que hacer muchos regalos y después llega la Navidad y ya no se quiere ir como presupuesto. No sé, se aceleran los cumpleaños, nace más gente, no tengo idea. Pero el verano es una gastadera de plata en regalos y acá tiene una excelente solución y alternativa para lucir bien. Tengo acá en mi mano otro que me gustó mucho, creo que me lo puse el otro día, no me acuerdo. No tengo más cámaras para que se acerque, pero son muy bonitos. Eh, y por último, ya nos vamos a la entrevista. Permítanme hacer una mención. Hace algunos días me estaban pidiendo que les avisara, que les informara y les contara sobre una exposición preciosa que se va a hacer. Esto no es algo que hago habitualmente en el programa, pero me decían hay que apoyar a los artistas jóvenes y me animé, fui a ver qué estaba preparando artista, que es una exposición de cuadros maravillosa que comienza este 30 de octubre a las 8 de la noche en la inauguración. En esta exposición vamos a apoyar a la gente que... Los artistas son como los periodistas, somos como, siempre somos muy sacrificados. Así que fui a verlo y lo encontré precioso, lo que ya está casi listo para esta exposición que se llama Huellas de Luz, el 30 de octubre. Son solo 2 semanas en Distrito Los Trapenses 3061. Es una galería que siempre tiene exposiciones que van cambiando cada 2 semanas y en el caso de esta inauguración que va a realizarse 30 de octubre, es la artista Noah Brodsky. Fui, encontré maravilloso y dije, la vamos a apoyar, así es que péguense una vuelta a la galería y conozcan el trabajo que hace Noah Brodsky. Jorge, nos vamos de lleno. Ha pasado un año Ya. y de verdad me parece que no ha pasado mucho. Solo tenemos como un emblema de que funcionan las instituciones a Andrade y Contreras. Y a veces uno se pregunta, bueno, parece dos personas que no son tan relevantes. El otro día leía una publicación de uno de los fiscales a cargo, y varios fiscales a cargo del caso Sí. Fundaciones en su grueso, que decía, acá hay un modus operandi. Y yo dije, momentito, acá hay algo y acá hay algo grave. Si hay un modus operandi, significa que hay un diseño, que hay una cabeza y que hay una instrucción de hacerlo de esa manera, de sacar recursos públicos a través de las fundaciones. ¿Cuál es la conclusión a 1 año y 3 meses que ustedes destaparon el caso, Jorge, del tema fundaciones? ¿Es un modus operandi donde el gobierno, su gente o el oficialismo vio una manera de sacar dinero o simplemente son casos aislados? Vamos a ver ahí si Jorge retoma. Ahí sí. Mira, todavía falta, sí, todavía falta un poco el... Primero, lo que pasó fue una secuencia de... Nosotros descubrimos una beta que después, efectivamente, en otras regiones fueron apareciendo más casos respecto a la misma dinámica. Era el traspaso de recursos públicos hacia fundaciones, que además hay que decirlo, este caso fue difícil de abordar desde el punto de vista que casi siempre las fundaciones, algunas válidamente, no estoy diciendo para no meter todo en un saco una, pero había un manto de intocables en las fundaciones. Era como meterse con una fundación, era como, ya per se quien apuntaba con el dedo era lapidado en la plaza pública, recordemos su momento incluso, no recuerdo qué medio, pero fue en Santiago, un medio digital que apuntó a hoy a la Teletón como fundación, como Ok, organismo sí, pues. de transparencia de Lucas, y fue acribillado por la masa pública, como fue como las fundaciones no se tocan. Entonces era un tema que nosotros entendíamos era sensible. Eh,
Yo lo que creo es que como salieron tantos casos, cada uno en su justo mérito, digamos, el de Antofagasta, efectivamente hay cierta preocupación de lo lento que ha avanzado, ¿ah? Si bien hay personas detenidas, de hecho el Seremi de Minbu Antofagasta, Carlos Contreras, está detenido y él está en prisión preventiva, y por su parte Daniel Andrade, que era Fundación Democracia Vía, está con arresto domiciliario, pero también en calidad de imputado mientras dura la investigación hasta que ya comience el juicio. Hay una concejala de Antofagasta también, que es Pafuica, que era la proyección a la alcaldía de Antofagasta por parte de Revolución Democrática. Está con arresto domiciliario también a la espera del juicio. Y hay otro caso también derivado de una fundadora de otra fundación que también se encuentra detenida, pero claro, como el caso se salió de Antofagasta, porque ya la Fiscalía de Antofagasta no tiene ese caso, la Fiscalía Nacional decidió radicarla primero fiscal Palma y después lo llevó creo que a Coquimbo. Es Calpupe. poco lo que se sabe del avance. Claro, es poco lo que se sabe del avance de la causa. Ahora, para el bien de la convivencia democrática, sería bueno que se pueda establecer lo que tú también preguntas mediante los tribunales, es decir, esto era un modo operandi, porque si hay coincidencias, efectivamente el mismo Antofagasta estaba lleno de militantes de Revolución Democrática. O sea, y eso para nosotros era suficientemente claro porque nosotros los conocemos, como nosotros hacemos periodismo regional en la región, entonces para nosotros todos los nombres eran muy conocidos. No había que indagar más para saber quiénes eran. Eh, sí, siempre nos quedó la duda es que ellos no hubiesen logrado estar ahí si no hubiesen sido parte del círculo cercano de la diputada Caterina Pérez. O sea, todas las personas, desde los involucrados como aquellos que no, pero que estaban en el momento de los convenios, en el mismo Antofagasta, todos eran del círculo de hierro de la diputada Pérez. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se descubrió o no se encontró en la investigación que llevó al Ministerio Público, al menos hasta ahora, a no considerarla como parte de lo que ahí ocurría? Eso lo tendrá que responder el fiscal. Eh, pero sí es coincidencia, o sea, hay varias cartas, como te digo, el mismo Antofagasta porque era clave para entender el caso Convenio. Porque acá en Antofagasta tenemos al menos 20.000 familias viviendo en campamentos. Y con voto obligatorio, esas 20.000 familias se transforman en 60.000 votos. O sea, hacemos que hay 3 personas por familia, digamos, ponle 40.000 votos. 40.000 votos te elige un alcalde, te da el peso para una diputación, te da el peso para una senatoría, te da el control político de la región de Antofagasta y en particular de la ciudad de Antofagasta, que es donde se concentra la mayor cantidad de habitantes. Entonces, RD podría haber elegido cualquier seremía en Antofagasta, como lo hacen todos los gobiernos. Todos los partidos oficialistas eligen qué quieren finalmente para sí. Pero RD, pudiendo haber elegido cualquiera, eligió el mismo. Era sí o sí el mismo Antofagasta. Entonces, yo siempre lo que he planteado es que hay una disputa político-territorial respecto a los campamentos de Antofagasta, y el mismo Antofagasta era clave para la avanzada de campaña o asegurar una reelección o una senatoría o potenciar nuevas cartas para esto. Entonces, hay una mezcla, está lo judicial y también está lo político. Y sabéis que hay un... Me gusta mucho lo que pasa en Argentina, no que me guste mucho lo que se está pasando, me gusta mucho observar lo que está pasando en Argentina. Y hay un fenómeno que yo creo que marcó el caso Convenio y que se va a desarrollar, que no han marcado otros casos de corrupción, es que el caso Convenio por primera vez te hizo seriamente al elector, al habitante del país, preguntarse qué hacían con tu plata. Que un poco si uno resume lo que está pasando en Argentina, Milei con la universidad, etcétera, que es lo que dice Milei, oye, esta es plata de la gente, digamos, más allá de yo no estoy ni apalando ni nada con Milei, pero estoy planteando él, en Argentina se puso el foco del uso de los recursos públicos. Y si hay una beta que abrió el caso fundaciones es preguntarse cómo están gastando los recursos públicos, porque puede que alguno sea legal. Por ejemplo, lo que fue el caso Fachadas, que eran 600 y tantos millones de pesos para pintar 3 fachadas que estaban 600 limpias. 630 millones para estas fachadas, ¿no? Las fachadas más... Claro, para 3 fachadas más caras y que después trataron de blanquear diciendo es que en realidad íbamos a capacitar. Fíjate la vuelta larga. Sí. Íbamos a capacitar a 40 personas para que pintaran 3 fachadas. Entonces, por eso, 600 casi 600 y tantos millones de pesos. Y uno dice, oye, pero si esa es mi plata, si el Estado no genera plata, salvo a través del cobre, pero
que se entienda. El Estado gasta nuestro dinero, digamos. Yo creo que esa beta va a ir, esa grieta va a ir ensanchándose, ensanchándose, porque todos van a empezar a decir, oye, el caso de Democracia Viva, gran parte de los recursos era para intangibles. Era, mira, vamos a hacer de estos 400 y tantos millones, más de la mitad eran intangibles, era, vamos a hacer un estudio que, Nicole, esos estudios se han hecho 40 en la Ya, misma zona. Jorge, pero pongamos Sí, la vamos, pelota en el piso, tú dices son sí. intangibles. Son excusas para sacar dinero. No me parece que sean Mm, intangibles desde el punto de vista de voy a repetir un paper que se ha repetido 40 veces, sino que más bien lo ponen en el papel para justificar la claro, sacada de dinero. Y la pregunta es, ¿dónde fue ese dinero? ¿Fue al claro. bolsillo O de las sea, personas? ¿Lo sacaron fuera de Chile? No tengo idea. ¿Ustedes tienen algún tipo de idea de dónde fue a parar el dinero o la dividieron entre todos los militantes y los compañeros? es que mira, ahí hay una ventaja para ver el lado optimista de todo esto, es que hubiese sido bueno que el caso de, o sea, es bueno que el caso de Democracia Viva esté en Antofagasta por un motivo. Uno, que los fiscales de Antofagasta son muy buenos, y esto no, son buenos. Nosotros los conocemos del periodismo hace años, son tipos serios, y el fiscal regional que llegó, que es Castro Vecchio, él durante toda su trayectoria profesional siempre investigó el crimen organizado. Y tú sabes que una parte del crimen organizado, además del homicidio o los hechos penales, está el seguimiento del dinero. Claro. Y esta Fiscalía Regional es muy buena persiguiendo el dinero. Y también es muy buena no filtrando nada. Entonces no sabemos, yo no me puedo atrever ahora a plantear, ¿sabes qué? Están muy lejos de dar con el dinero o puede que estén cerquísimas. Pero al menos la Fiscalía de Antofagasta es súper hermética respecto a sus procedimientos, cosa que claramente no pasa en Santiago, digamos. Sí, es muy interesante porque eran montos muy abultados. O sea, eran montos que en el mundo privado, que es lo que uno siempre hace la reflexión, ¿ah? Uno dice, ¿alguien hubiese pagado ese monto a ese profesional en el mundo privado? Uno dice, no. Pero ¿por qué en el mundo público sí? ¿Por qué eran sueldos tan altos? ¿Por qué además esa forma de contratación que sí se dio en Antofagasta, que pasó con la concejala Paz Fuica, que era muy estrecha de la Catalina Pérez, de la diputada, militante de Revolución Democrática, futura candidata a alcaldesa, en ese entonces concejala, bueno, hasta el día de hoy concejala en Antofagasta, y en arresto domiciliario, y era un monto muy elevado. Y además se los pagaba una fundación para superación de la pobreza, pero su cargo era casi homologable a una jefa de gabinete. Era algo que no tenía, no, hasta el día de hoy, bueno, y por eso está en arresto domiciliario, es muy difícil de explicar. Y además, si te fijas, en la práctica, 50% de los, más o menos, de los fondos que el Estado el mismo le traspasa a Democracia Viva, tenía ciertas características. Primero, fue por adelantado. Nicole, tú y yo debemos conocer gente que hace negocios con el Estado. Jamás, pero Al, jamás, jamás al te contrario, pasan se el pasan el 100% patrón. adelantado. Claro. Y si tú hablas con quienes tratan con el Estado, lo que más te van a decir, el principal cacho, es que te paguen. Pero acá era 100% por adelantado, no tenían experiencia, y tú empezás a ver el detalle ya, ok, ¿qué servicio le contrata? Eh, no tenían lógica con el monto, no tenían talleres muy caros. Estudios que ya estaba medido, volvieron a medir lo que medieron nomás, y además un par de tarros de arena para contener un incendio. Tú y yo sabemos además, y la gente que vive en campamento lo sabe, que los incendios en campamento son de muy alta propagación. O sea, difícilmente tú le vas a recomendar a alguien que en ese momento de expansión, en vez de salvar a su familia, pesque tarros de arena a tratar de apagar el Claro, incendio. una burla, Jorge, Sí. una burla. Ahora, ustedes, luego de dar a conocer el caso, comenzaron con Democracia Viva, supieron Mm, después lo de Procultura. Los sí. montos de Procultura son bastante mayores que los de Democracia Viva. Lo de Procultura es el caso. Ellos son los que estuvieron a cargo de las fachadas, pero tienen una serie de otros convenios y después supimos que a lo largo de Chile, ¿no? Donde también está involucrado ahí no el ministerio de Carlos Montes, sino más bien el Gore de Antofagasta, Ricardo Díaz, que va a la reelección. Mm. ¿Cómo supieron, ustedes supieron después lo de Procultura o fueron dando a conocer de a poco la información? No.
¿Les soplaron lo de Procultura o ustedes estaban investigando? Lo de Procultura, una vez que sale este caso, Democracia Viva, y empieza a agarrar en muy pocos días el revuelo que agarra, digamos, y se empieza a dar esta explosión de otros medios regionales en sus distintas regiones, empiezan a ver la misma relación. Mira, no, te mentira, no recuerdo exactamente cómo fue. Yo me acuerdo que tuvimos acceso a ese convenio, que tenía varias características. Primero, que el nombre del convenio era pintar fachadas, digamos. Ahí dijimos que pintar fachadas, ya vamos a ver. Y lo primero que nos llamó la atención es que las tres fachadas que se iban a pintar estaban limpias. ¿Ya? Ya, lo primero. Y además eran tres que están en el centro, entonces uno incluso era un consulado de un país que tiene un per cápita mucho más alto que Chile, o sea, podrían pintar su fachada, digamos, no había nada más que hacer. Y ahí como que nos llamó la atención y nos metimos al detalle del proyecto, lo buscamos por el sistema público, efectivamente ahí estaba todo el detalle, y nos salta el desglose y empezamos a ver que eran precios absurdamente caros. Era absurdamente caro, o sea, 600 y tantos millones por tres fachadas, pero que además contemplaba, fíjate, Nicole, contemplaba que ya, o sea, vas a capacitar gente para que aprenda a pintar a una altura, sin que existiera ningún estudio de mercado que dijera, oye, ¿sabes que en Antofagasta se requiere personas que pinten en altura? O sea, ¿te das cuenta del mal uso de la plata pública o el despilfarro o quemar plata por quemar plata? Porque salvo que tú me dijeras, ¿sabes que Antofagasta tiene una característica? Acá hay mucha demanda y poca oferta de personas que pinten en altura. Y uno te puede decir, ah, ok, acá no hay, acá es minería. Esto no. Es minería y tiene actividades relacionadas con la minería. Entonces, cuando el gobierno regional dice, oye, ¿sabes qué? Sí, es necesario, vamos a capacitar a 40 personas que les vamos a pagar 1 millón de pesos mensuales durante 4 o 5 meses y no tengan experiencia, no es necesario que tengan experiencia. ¿Y sabes lo que nunca pudieron responder? Es cómo eligieron a esas 40 personas. Porque si tú y yo nos paramos en la plaza pública y decimos, oye, hay una oferta laboral, ¿ah? Les vamos a pagar 1 millón de pesos mensuales ¿Ustedes vieron por 5 meses. quiénes son esas 40 personas? ¿Pudieron ver la lista de los grandes seleccionados por 1 millón de pesos mensual? Después nosotros empezamos a conversar con gente que fue parte del reclutamiento y nos decía, mira, que fueron a un campamento y en ese campamento le dieron los mismos como directiva, le dieron los nombres. Igual suena raro, ¿no? O Ah, sea, ¿qué criterio se ocupó? Además, lo que esta tesis personal, no. Uno para hacer campaña siempre necesita territoriales, que es aquellas personas que finalmente te apoyan en un periodo de elección para ayudarte a juntar votos, convencer a las masas, etcétera. Y si te fijas, todo de nuevo lleva a las tomas. Las fueron a buscar en las tomas, pero no cualquier toma, porque acá cada sector político se disputa un nicho territorial de las tomas para sí. Entonces, imagínate un gobierno regional que llega a una toma y que llega a ofrecer a 40 personas 1 millón de pesos. ¿Cómo queda como rey? se Queda disputa, espectacularmente se pelea parado. O sea, esa persona va a se estar pe- dispuesta a ser territorial de cualquiera. ¿Sabes? Entonces, eso nunca fue claro. ¿Por qué no fue un llamado público para transparentar que todos pudieran acceder a postular, que todos supieran que existía un concurso? Y lo segundo, cuando tú empezabas a ver los detalles, había un 14% de utilidades para la fundación. Y así lo estipulaba el convenio. O sea, los 600 millones, 14 millones para adentro. Jorge, Contemplaba dime, sí. disculpa, ¿ustedes han podido seguir investigando y han obtenido nuevas informaciones? Ya sea por Hasta convenio ahora, de Procultura, ya sea por Democracia Viva, ya sea por el GORE o ya sea por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Carlos Montes. mira, hasta ahora lo de Procultura tenía una beta que era muy delicada y que recuerdo que lo subió la segunda, que era el... Y a nosotros igual se nos comentaba que Procultura podía llegar al corazón de la moneda, principalmente por quién es su fundador, Alberto Larraín, quien tenía lazo estrecho, digamos, con el oficialismo. Entonces tenía un componente extra a observar, digamos. Ahora, lo lamentable del caso Procultura, y hay que decirlo, es que de ese caso no se sabe absolutamente nada. O sea, el que menor avance ha tenido hasta ahora, producto del cambio de fiscal, no se tiene claro muchas diligencias, no se ha llamado a declarar a nadie, al menos oficialmente, no se ha imputado a nadie. Entonces, esa es
la mayor preocupación hoy día donde nadie ha salido a explicar esto es el caso Procultura. Ahora, volvemos a lo mismo. Supongamos que es legal. Al menos te deja un manto de duda respecto al uso de los recursos públicos. Porque no se condice con la realidad, con las necesidades, etcétera. ¿Qué es lo que te digo? Que va a ser a la próxima presidencial, va a ser un tema, va a ser sacado como ejemplo. Es cuánto está dispuesto a pagar el Estado con plata de todos nosotros, trabajos que son eh, de dudosa necesidad para la comuna, o para la región, o para el país, etcétera. Claro, pero es que plantearlo así es como que gestionan mal los recursos. Y a mí me parece que el caso, Jorge, yo no sé si piensan lo mismo, pero derechamente el caso no tiene que ver con que gestionaron mal el recurso, sino que Claro, hay un mecanismo, una intencionalidad de sacar recursos del Estado para sus propósitos, digamos. Y en ese propósito es que esconden el propósito a través de el sobrepago de trabajos que valen menos de la mitad, o trabajos inexistentes, o trabajos que son una burla, digamos. Pero no es que los gestionen mal y son tontos, digamos. Hoy pagaron claro, no, demasiado. No, no pasa por no, ahí. si saben. Pasa No, por efectivamente, yo un comparto mecanismo para contigo, sacar más plata al Estado. o sea, yo comparto contigo, o sea, ya saben que es un precio extremadamente elevado, o sea, saben que no es un precio de mercado. ¿Te imaginas, de democracia había 400 y tantos millones por dos tarros de pintura en parte de talleres? Si las fundaciones tienen los antropólogos más caros de Chile, ¿eh? Cuando uno ve los detalles, oye, se mete una fundación, no todas, pero al menos los casos que han salido, oye, el proyecto inmediatamente los costos se suben, pero brutalmente, brutalmente. Si en el caso de Procultura, como digo, que el que está más atrasado respecto a la investigación del Ministerio Público, pues te ponían, por ejemplo, estoy tratando de acordar, vamos a hacer una reunión con vecinos y arrendar una sala y ese costo vale 2,5 millones. Tú sabes que lo terminan haciendo en la sede de vecinos que les sale gratis. Y uno sabe. ¿Sabes? Si las fundaciones en sí, que vieron en la relación con el Estado un negocio exclusivamente para sí, ¿qué es lo que hacen? Tienen un antropólogo, poniendo un caso genérico, digamos, o un sociólogo, y ese sociólogo le pagan un sueldo mensual, pero se adjudican a través de ese sociólogo un montón de contratos con el Estado. Y además lo otro es saber por qué Procultura tan beneficiado fue durante este gobierno. Porque eso sí es un dato objetivo. O sea, en este gobierno, Procultura ganó la plata que no ganó en su vida. ¿Y por qué? ¿Qué atributo tan especial tenía Procultura para adjudicarse todo eso con bien a nivel país de distinta índole? Jorge, tú estás en Antofagasta. ¿Cuánto afecta a las autoridades? Por ejemplo, en el caso del gobernador Ricardo Díaz, ¿cuánto afecta para las elecciones que son en 3 días más? ¿Las personas lo tienen identificado como parte de la trama de el caso Fundaciones, o eso no afecta y Ricardo Díaz, que es PPD, entiendo, va a poder salir reelecto como gobernador? Mira, acá está apretado el tema. Yo creo que Ricardo Díaz, que es independiente, apoyado por el PPD, por el PS, se logró blindar muy bien de los partidos políticos de izquierda. O sea, hoy detrás de él está el PPD como partido político, más no sus parlamentarios, el Frente Regionalista Verde Social, muy fuerte el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, quienes decidieron, pese a todo este manto de dudas, es respaldarlo. O sea, logró generar una muy buena espalda, pese a que él era un discurso muy antipartido. Sí. Ricardo Díaz era antipartido, los partidos eran Lucifer, había que tenerlo lejos, eran toda una manga de corruptos, pero hoy día son su sostén. No digo que su sostén sea corrupto, sino que el discurso de él durante su trayecto de dirigente social era muy antipartido y hoy esos partidos políticos salieron a su respaldo para apoyarlo. Respecto al caso en sí, yo creo que pasaron tantos casos que yo no sé si la gente todavía lo tiene claramente detallado cuál es cuál. Sí, hay confusión. Yo creo que ahí, en esa cantidad de casos que se abrieron, y además como el caso Procultura no está radicado en Antofagasta, entonces poco se conoce de él posterior a su destape, yo creo que le debe afectar, pero logró blindarse muy bien de los partidos políticos. Ahora, si le alcanza para ganar, acá en Antofagasta hay una particularidad, la izquierda va con dos candidatos, va la ex ministra de Minería Marcela Hernando también, apoyada Sí. por el Partido Radical.
Entonces, y hay segunda vuelta, además, para que la gente también te lo tenga claro, que la elección de gobernador regional, si ninguno de los candidatos saca el 40% de los votos, hay una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías. Entonces, el escenario está muy abierto en Antofagasta. Debiera pasar un candidato de derecha, que podría ser Carlos Cantero, y por la izquierda la disputa va a ser entre Marcelo Hernando Pero está bien, y pero mi Ricardo Díaz. pregunta en este ambiente electoral, ustedes reportean y están ahí, Mm, y reportean mm. en campamentos también, es si finalmente este caso, ya sea el de Procultura o el de Democracia Viva, que es el más emblemático, afecta para la decisión de las personas en la votación. Es decir, yo no voto por ese sector porque son unos corruptos y nos robaron plata, es decir, no hicieron nada en los campamentos y sacaron no sé cuántos, 400, 500 millones. Sí, ¿Afecta o la ya. gente tiende a votar porque el candidato igual se paseó por ahí, les promete cosas y se olvidan del caso? ¿Tú crees que en ese sentido van a perder votación en Antofagasta en el caso de el Frente Amplio o en el caso también Sí. de la nueva mayoría? Yo creo que en el caso del Frente Amplio, sí, por varias particularidades. El Frente Amplio, fíjate, desistió competir por ninguna elección alcalde en las 9 comunas de la región de Antofagasta. Que recordemos que es una elección directa. Ahora, sí tenía un candidato que era de Convergencia Social, que perdió la primaria y finalmente termina Pablo Iriarte, que es comunista, como el candidato único oficialista a la alcaldía de Antofagasta. Pero, a tu pregunta, el Frente Amplio sí donde va a competir acá es para concejales y consejeros regionales, que son elecciones proporcionales por lista, que es como se ve más el termómetro del castigo de los partidos políticos en ese tipo de elecciones. Porque uno más que votar por la persona, en realidad está diseñado un sistema por lista. Yo Ah, donde sí creo que va el caso de convenios en general a golpear muy fuerte en Antofagasta va a ser al Frente Amplio, en la elección de concejales y consejeros regionales. Y después en la diputación, porque yo no tengo pruebas ni dudas de que Catalina Pérez yo creo que sí va a ir a la reelección en Antofagasta, después del el perdonazo del gobierno, sí. digamos, que le hace este indulto, digamos, político a Catalina Pérez, le permite volver y reinsertarse. Ella por derecho propio, como todo parlamentario electo de un partido político, tiene la primera opción de la reelección. Yo creo que ahí va a estar el castigo muy profundo. Yo creo que al Frente Amplio y la región de Antofagasta le va a ir muy mal en las elecciones donde va a participar, porque además el nombre de la lista Frente Amplio está enfocado alcalde en todo el país, es como que tratan, como sus partidos políticos son como Alf, tratan de esconderlo, mira, y Todos los, son tú veis independientes. todos son independientes, tú veis la pancarta, en realidad no te dice nada, lo cual es extrañísimo, como que un tipo cayó del cielo y ese candidato, pero en las elecciones de concejales, diputados, consejeros regionales, es decir, las proporcionales por lista, está el nombre de tu pacto. O sea, la persona que llega a la urna va a leer Frente Amplio. Y ese sector, yo creo que si en Antofagasta, donde se tapa este caso, va a ser extremadamente golpeado. De hecho, fíjate un dato, disculpa. Frente Amplio es el partido con la mayor cantidad de militantes producto de la fusión de Convergencia Social con Revolución Democrática, ¿cierto? Tanto a nivel nacional como a nivel regional. Sí, abajo del Partido Eh, Comunista, pero bueno, habría que ver Abajo el Partido abajo del Comunista. Partido Comunista. En la región de Antofagasta, en la elección interna que hicieron, que fueron 49 horas, donde sus militantes podían votar por internet, o sea, mientras estabais jugando Candy Crush, estabais 2 minutos y votabais, no votaron más de 150 personas. O sea, tiene un problema de base el Frente Amplio. Tiene un problema de base, porque si tú eres el partido con más militantes en la región y durante 49 horas que permaneció abierta la votación por internet, votaron 150, esa base, déjame decirte que algo malo tiene no, Exacto. no el militante, no se entiende, pero algo raro hay. Jorge, ¿y ahora para las elecciones se ha paseado en la zona Catalina Pérez, ha apoyado a los candidatos o está invisibilizada, desaparecida y los candidatos del Frente Amplio se presentan de otra manera? En el De pacto. hecho, me leíste la mente porque teníamos una nota armada para mañana, que era eso, que es si te viste no me acuerdo, el vacío del Frente Amplio a Carolina Pérez. Una cosa, porque sí, una cosa es que el presidente indultó a Catalina Pérez, pero esa bajada no llegó a la región de Antofagasta. El Frente Amplio, desde que se fusionó, no ha hecho ninguna mención en sus redes sociales a Catalina Pérez, ni una foto de la directiva del Frente Amplio. Además, tú igual que yo, sabes, Nicole, que
para un partido político en regiones, tu máxima autoridad electa es importante dentro del partido, po. O sea, no es alguien que te puede bypassear, si de todos los tuyos, de todos tus pares, es quien tiene el mayor cargo dentro de la región, que acá es Catalina Pérez. Ni una foto, ni un video. Fíjate que se dio hasta un absurdo. Los candidatos a concejales del Frente Amplio buscaron videos grabados de otros militantes diputadas del Frente Amplio de Coquimbo. Mira, Nicole, de Coquimbo. O sea, para el Frente Amplio, Catalina Pérez es ALF en esta elección en Antofagasta. Que no aparezca, que no se vea, no se le pida absolutamente nada. Y siente que puede de una forma engañar también a la gente. Porque ella sí es la autoridad más importante de tu partido en la región. Puede que esté, o verbalízalo, pero lo están invisibilizando para el electorado. Y eso yo creo que ahora la gente tampoco es tonta, acá en Antofagasta, sabe perfectamente esto. Aparte, si te piqué el caso de Democracia Viva, el link era muy rápido, era el ex jefe de gabinete, que era Seremi de Mimbo, le traspasó a la pareja entonces de la diputada, que también todos del mismo partido. Pero acá el Frente Amplio ha tratado de desligarse olímpicamente de Catalina Pérez, de cara a las elecciones. claro. Jorge, te preguntaba si han seguido investigando y si han surgido nuevas fundaciones. ¿Te ha llegado, después que ustedes destaparon el caso en junio del año pasado, te fueron llegando más información o filtraciones de más fundaciones involucradas o más diputados o más políticos involucrados en el triángulo de fundaciones o llegó más o menos hasta ahí nomás, Democracia Viva, Procultura y por ahí hay una fundación más pequeña con un monto más? Mira, yo creo que como se destapó el caso, y recordemos que en su momento el gobierno llegó a parar todos los traspasos de recursos del Estado a las fundaciones, yo creo que hubo un frenazo. O sea, el que ya quería meterse quizás a hacer negocios de dudosa reputación con el Estado, como que se paró todo. Se paró todo. No digo que nos siga ocurriendo, puede que sí, pero yo creo que bajo más mirada es muy difícil que se metan. Sí nos pasó que nos llegaban casos de otras regiones, ¿ya? Y nosotros como solamente nos dedicamos a cubrir la región de Antofagasta, lo que generalmente eran datos que le pasábamos a colegas que sabíamos Claro. que podía hacer la investigación en esa región en particular. Pero los antecedentes finalmente que ya se tuvieron fueron los que ya están en manos del Poder Judicial. Al Ah, menos desde la época hasta ahora que yo recuerde, no surgió nada nuevo, digamos. hasta este momento son más de 100 aristas, ¿ah? Sí. Derivadas del caso que ustedes destaparon y 200 millones de dólares de defraudación, 200 millones de dólares de todos nosotros que fueron a parar a los bolsillos a qué sé yo quién. Y en su minuto se dijo caiga quien caiga. ¿Tú crees realmente que es caiga quien caiga en este caso o tienes, sacaste otras conclusiones producto del escaso avance que ha existido con respecto, incluso con Democracia Viva, que en un minuto se actuó muy rápido, Mm. pero el escaso avance que hay con Procultura y Democracia Viva y el resto? Que yo creo que bueno, fue una frase aventurada, el caiga quien caiga, porque no. Primero es raro decir caiga quien caiga y indultar políticamente, digamos, a una parlamentaria sin que todavía los procesos terminen, digamos. Ahora tampoco se debería que la denuncia en sí mismo es un grado de culpabilidad, pero siento que el presidente tuvo, y si uno ve su actuar durante todo su mandato, el presidente Gabriel Boric tiene una necesidad imperiosa, personal, válida incluso puede ser, de demostrar que él no es corrupto. Mm. Si te fijas, empieza a analizar toda su intervención en el caso es, incluso aquellos que políticamente exponen al sector o exponen al gobierno, como un poco fue la última declaración sobre Monsalve, pero es la necesidad imperiosa de él mostrarse para sí mismo y para el resto que él no es corrupto. Entonces, yo creo que esa frase, grandilocuente, digamos, eh, ha quedado en deuda con respecto a Procultura, que este tirón de oreja en realidad para la fiscalía, que lleva la causa. Es como, ya, pero ¿qué más sabemos de Procultura? Porque sabemos que hay un link, sabemos que Alberto Larraín era muy cercano al oficialismo. De hecho, en Santiago lo tienen mucho más claro, en el sur en Biobío igual, o sea, no era una figura indiferente. Entonces, siento que esa frase hoy día eh, queda en deuda respecto al avance de la causa de Procultura. Jorge, el rol del ministro Montes, en un minuto, no acá vamos a investigar,
¿Crees que él era parte del mecanismo? ¿Crees que él visó este traspaso a fundaciones? ¿Crees que él sabía todo? Porque ya no se habla de Carlos Montes, pero sin embargo Mm. ahí comenzó todo y él es el jefe de su ministerio. Es que mira, es difícil de explicarlo, pero nosotros lo vemos muy claro en la región. Ok. ¿Te acuerdas que comenzamos planteando que el bolsón de votos que hay en los campamentos de la región de Antofagasta, hay una disputa casi como cartelesca, carteles, de los carteles mexicanos, digamos, con su justa proporción, digamos, por quién logra tener más control sobre eso, sobre los campamentos? Se disputan la pobreza, digámoslo así, juegan con la pobreza, Claro. que son O hay una personas muy disputa, necesitadas y se disputan territorialmente claro. los pobres. Así, digámoslo. Entonces, sí, pues entonces tú tenías en las tomas, hay gente que apoyaba al oficialismo, o sea, dirigentes que serían apoyar a Carlos Contreras. Mira, y uno, claro, desde afuera decía, oye, entonces quizás era bueno Carlos Contreras. No, pues que justo ese bolsón o esos dirigentes eran ligados al oficialismo. Hay otros ligados a otros movimientos, fractal, etcétera. Y también hay una posición muy fuerte, pero no electoral, que es la que en su momento tenía Felipe Berrío, con el trabajo que hace años lleva haciendo en la chimba. Ya, no estoy haciendo ningún juicio de valor, estoy planteando que parte de esa torta, la torta más atractiva respecto a trabajo en campamento, la estaba realizando Felipe Berrío. Vamos a llegar a Monte. Ya. Si te fijas el escándalo que quedó, no sobre las denuncias, sino que antes que se supieran las denuncias contra el sacerdote, cuando Montes hace un gesto, Montes se iba a llevar a Felipe Berrío como coordinador de campamento. Y dentro del mismo gobierno saltaron las alertas que eso no podía ser. ¿Por qué? No lo vamos a saber hasta que alguna vez Montes o Berrío hablen al respecto, pero era como de... Berrío no podía llegar a encargarse de los campamentos. No podía. De hecho, la Toti Orellana, la ministra de la Mujer, fue la principal objetora de que se tuviera ese control, lo tuviera Felipe Berrío. Entonces, cuando me dice Montes sabía, mira, ese factor de que Montes quisiera, entendiendo la disputa territorial que había, y muy fuerte en Antofagasta, favorecer a quien no tenía intereses electorales, generó, a mí me genera la duda de que yo creo que se presionó sobre él, pero no sé si me logro entender. O sea, si hubiese sido sabido, no lo hubieses entregado a quien tiene gran parte importante del control producto del trabajo que hace en campamento. A Felipe Ríos se lo hubiese pasado, por ejemplo, a una figura del oficialismo, a una figura de la Revolución Democrática, que es el control de los campamentos, y no a Berrío. Estoy Sí, diciendo todo antes de la sí, denuncia, estoy claro. tratando de separarlo, exclusivamente quedándome en el tema campamento. ¿Ya? Eso es lo que a mí personalmente me hace creer que él no estaba al tanto. Jorge, ¿tú crees que hay acá una cabeza que diseñó todo esto o el Estado siempre ha sacado recursos así, pero que ahora fueron en proporciones mayores y de una manera más descarada? Es decir, ni siquiera haciendo algún tipo de trabajo, sino que poniendo dos baldes con arena. O este es algo que se diseñó, esto es algo que alguien lo pensó y dijo, esto es una manera que tenemos para sacar plata y hacer actividad política y también para mantenernos mientras tanto. ¿Cuál es tu idea con Mira, la radio Bio Bio hizo una muy buena reportaje un tiempo atrás sobre lo mismo que comenta, que en realidad desde España vinieron finalmente a plantearle que esta relación de las fundaciones era una muy buena espacio para cuando se pierde el poder, construir desde ahí para volver a retomar el poder. Perdona, entre paréntesis, es que hay un libro de la gente ex Podemos, Podemos ya no existe en España, que Sí, son prácticamente son mentores, son fueron guías del Frente Amplio. sí, Diego Rejón escribió un libro y ahí dice cómo obtener control político a través de esta fundación, etcétera. Efectivamente es así, el libro sí. está y hay tweets del presidente Boric en su momento hablando de este mecanismo. Entonces, ya, ahí teníamos ya la explicación de por qué las fundaciones son tan importantes para un sector. Ahora, sí yo creo que si bien puede que se haya hecho desde antes habían herramientas que no, o modificaciones legales que no habían después. O sea, la llegada de este gobierno un poco antes que asumiera,
hubo ciertas modificaciones a la forma de traspaso de recursos hacia las fundaciones que hizo todo más rápido. Y eso no pasaba antes. Es decir, si alguien quisiera lucrar con el Estado a través de las fundaciones, los cambios legales que se hicieron en el Congreso, yo creo legítimamente para agilizar los procesos, no para robar, sino que vieron una traba que había y que las fundaciones mismas levantaban, que había muy engorroso todo. Seguramente el Congreso dijo ya agilicémoslo y alguien observó ahí una oportunidad. Fue durante este gobierno o un poco antes que asumiera este gobierno. Entonces, ahí se abrieron más puertas para poder hacer todo lo que vimos, lo que decíamos, pago por adelantado, sin boleta de garantía. Mira la burrada, sin boleta de garantía. O sea, si tú no cumplías, el Estado no tenía cómo hacerte cumplir. De hecho, fíjate, hasta el día de hoy no hay ninguna boleta de garantía que se haya podido cobrar. Las lucas ya no están, no se pueden devolver, nadie sabe qué se hizo con las lucas. Finalmente era un bicicleteo que tenían las fundaciones, que en realidad esa utilidad yo me la llevo para pagar otro hoyo de atrás. Entonces tenían un despelote, ¿eh? Y las facilidades que se dio antes que asumiera este gobierno para la relación del Estado con las fundaciones, claramente que fue visto como una tremenda oportunidad para las fundaciones. Insisto, las que hacían bien la pega se vieron manchadas con las que vieron en esto, en los pobres, una oportunidad de negocio. Porque eso es, yo creo. O sea, hay fundaciones que sin la preparación vieron en la pobreza una oportunidad de negocio. Y es muy, muy lucrativa, muy lucrativa. Jorge, el rol de Giorgio Jackson, que bueno, se fue de Chile y fue desapareciendo, pero ¿te parece que acá hay un liderazgo de Giorgio Jackson en torno a esto? Muy cercano en su momento a Catalina Pérez, pero como se van peleando y distanciando en el Frente Amplio, ya no sé si son muy Sí. cercanos hoy, pero lo eran. Mira, es difícil porque ellas son redes que se tejen en Santiago. Yo siempre dije cuando se tapamos el caso convenio, ya no sabías con quién estabas conversando, Ya. porque fue una red donde tenía muchos beneficiados. Entonces, los tenía ahí en los medios de comunicación, los tenía ahí que eran contratados de repente para hacer cuestiones, lo tenía ahí en todas partes. Sí, las fundaciones entregaban mucha pega a mucha gente, y particularmente Procultura. O sea, la expareja del presidente, y tú empezás a ver nombres, oye, que Procultura pasaron todos por Procultura. Eso no sé si se había dado antes algo así en Chile, digamos. Oye, mira la coincidencia, todos habían pasado o casi todos habían pasado por Cultura. Entonces es muy difícil eso link desde regiones, más debe ser más nítido desde Santiago. Por lo mismo que pasa a nosotros conocemos muy bien a los que están acá. En Santiago conocen muy bien a los que están allá, pero es muy difícil explicarlo o verlo, observarlo desde regiones. Pero sí que Procultura, efectivamente, y esto salió en muchos reportajes al respecto, digamos, habían muchas autoridades pasado o quienes después fueron autoridades pasadas por Procultura, entonces hay un link muy estrecho. Sí, Jorge, el jefe de bancada del Frente Amplio hace poquitos días dijo que el actuar del Frente Amplio, y esto lo hice en contraste con el caso Monsalve, ¿ah? Dijo que el actuar del Frente Amplio con el caso Convenio fue con el máximo rigor que debiera ser de partidos políticos del país y debiera servir de ejemplo para las otras fuerzas políticas. Eh, no tuvimos defensa corporativa y actuamos con severidad y rigurosidad sin precedentes en la política chilena, porque tú sabes que la historia de Chile comienza ahora. ¿Te parece tú en la zona que fueron los que destaparon el caso y estuviste ahí, actuaron con esa severidad y rigurosidad que él se dice que tuvieron? Pero no, yo creo que Revolución Democrática, claro, para separarlo entonces exclusivamente Revolución Democrática, tuvo un actuar extremadamente errático para enfrentar el caso. Recordemos que lo primero fue una defensa del entonces presidente de Revolución Democrática, Latorre, el senador Latorre. Después, entonces uno no entendía, ¿estaba mal hecho o estaba bien hecho? Después, al proceso finalmente RD terminó sacrificando los hilos más delgados que eran totalmente sacrificables, entonces uno no observa cuál fue ese tremenda vara que dejó Revolución Democrática en su momento con el caso Democracia Viva. Cuesta observarlo.
Porque si eso fue el máxima vara, que en realidad pagaran dos, tres personas de muy alejados de Santiago, es decir, sin ninguna red especial, ni de protección, ni nada, fue, era fácil esa sanción, digamos. Pero no, cuesta observar que esa sea, o sea, si esa es la vara, está muy, muy baja, digamos. Sí, Muy oye, baja. a propósito de la primera pregunta que te hice, recordaba una entrevista que le hicieron al fiscal regional de Antofagasta, que tú lo mencionaste como un Mm, fiscal serio, Juan Castro Vecchio, que él sí. asegura tener certeza de que no se trata de casos aislados, sino que, en especial, considerando, y esto lo voy a decir literal, que él Mm, tiene a su cargo varias investigaciones respecto de seis mm, ONG que suman más de 8.600 millones por 82 convenios en 12 regiones. Dice, esto no se trata de casos aislados, sino que más bien mm. algo transversal y lo que hablábamos con respecto al modus operandi. Y esperemos que la Fiscalía esté a cargo. Jorge, ¿ustedes recibieron algún tipo de presión después de dar a conocer el caso? ¿Tuvieron presiones, tuvieron, no sé si amenazas, pero llamaditos por teléfono o ustedes pudieron mantenerse aislados de aquello que en algunas otras oportunidades ocurre con la prensa? O sea, yo creo que nos ayudó mucho el apoyo de los medios nacionales. Ah, ok. Yo creo que eso fue fundamental, porque nosotros creemos, o generalmente suele pasar, que siempre hay vuelta de mano cuando uno destapa casos así de grandes, digamos. Pero nosotros nos sentimos muy como apapachados, ¿no? Por los medios nacionales. Todos, ¿ah? O sea, transversalmente. Primero todos nos colocaron siempre los créditos, todos nos dieron el espacio. Nosotros nos hackearon la página muy brutalmente, pocos días después del caso. Nos Perdón, llamaron inmediatamente medios nacionales. ¿les hackearon la página y nunca supieron de dónde? Ya esas cosas No, porque esos difíciles, hackeos ¿sabes? siempre hacerlo desde afuera, Rusia, etcétera, Sí, etcétera. pero No, es muy difícil de tener. alguien lo pide. Sí, 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 no es justo, salvo que haya sido extremadamente mala suerte, digamos, Coincidencia. pero los medios nacionales estaban muy atentos a aquello. También le dieron espacio y cobertura. Yo creo que eso nos blindó un poco de eventuales repercusiones que podría tener un gobierno, que un gobierno es muy poderoso, si un gobierno, nosotros somos medio pequeños, entonces un No, gobierno es muy grande, entonces muy, muy grande. Ahora, yo sí creo, y eso siempre lo he planteado en conversaciones con estudiantes y todo, y que me invitan generalmente por otras universidades, es producto del caso de convenio, no solo se vio beneficiada la oposición, también se vio beneficiado gran parte de la izquierda, con excepción de Revolución Democrática. Lo que pasa es que no lo verbalizan. Pero acuérdate, hace mucho tiempo que el Frente Amplio estaba con la idea de fusionarse. ¿Cuál era el problema que encontraban? Que Revolución Democrática, que es la que tenía la mayor cantidad de militantes, que decía, nada, tranquilo, después. Sabía que los bonos de red estaban muy altos, muy altos. Era el partido más fuerte finalmente que había. Entonces, ¿qué pasó? Cuando surge esto, los bonos de Revolución Democracia bajan al piso. O sea, era casi como le llaman los bonos basura. En realidad, pesaba poco. ¿Y quién se benefició de la oposición? Convergencia Social. Además, fíjate El partido del que presidente. el partido del presidente, que son, con harto cariño, son cuatro militantes. Lo que pasa es que uno de los militantes es presidente de la República, digamos. Claro. Pero Convergencia es chiquito, es chiquito. Pero se vio beneficiado políticamente hablando, estamos hablando políticamente hablando, como la derivada política, se vio beneficiado del tema porque la fusión quien mandó, quien ronca es Convergencia Social. Fíjate el resto de los partidos de izquierda. Cuando sale el caso de Democracia Viva, a Revolución Democrática lo dejaron solo sus propios pares. ¿Tú viste alguna vez algún presidente de otro partido de izquierda salir a prestarle ropa a Revolución Democrática? Ninguno, ninguno. O sea, yo no tengo duda que el socialismo democrático veía, como decía Jimena Rincón, digamos, tomar palco, porque Revolución Democrática era un partido que generaba alto rechazo entre sus pares y otros partidos políticos de su propio sector. Giorgio Jackson, ¿cuánto duró como ministro relacionándose con el Congreso? Nada. Se generaban alto rechazo dentro de sus propios pares en el Congreso, de su propio sector político. Entonces, cuando se trata algunas veces de hacer como el link de que, esto beneficia a la derecha, no, se producto el caso convenio.
fueron muchos los beneficiados, políticamente hablando, por la muerte de Revolución Democrática. Eso no fue solamente una oportunidad para la oposición, no, fue para todo el resto de la izquierda. Permíteme recordar mi último auspiciador de hoy, Oxibiota, este Muy producto bueno. fabuloso. Mira, en Antofagasta, a propósito de los malos olores, y no digo que todo tenga mal olor, pero algunas cosas lo tienen. Oxibiota es un producto que ayuda a eliminar los malos olores de una manera muy sencilla. Acá vienen unos sobres que usted diluye en agua y esa solución la echa directamente en el lugar donde se está produciendo el mal olor. ¿Qué es lo que hace Oxibiota? Oxibiota destruye las bacterias que producen el mal olor. No esconde el mal olor, no lo camufla por un rato y después vuelve, sino que va a la raíz del problema, que es eliminar esas bacterias que producen la descomposición. La descomposición produce gases y ahí es donde sale ese mal olor que usted quiere eliminar. ¿Dónde se usa? Donde usted lo necesite. Cocina, baño, incluso en jardines o en esas viviendas, segundas viviendas a veces que no están conectadas al alcantarillado, donde usted lo necesite. Restaurantes me han dicho que lo utilizan. Oxibiota es el producto fácil, sencillo, pero que tiene tecnología. Se desarrolló en un laboratorio en Estados Unidos. www.oxibiota.cl. Jorge, dos cositas. ¿Le llegó más auspicio al diario, a Timeline, después de la publicación, o no produjo ningún tipo de efecto en considerar al diario como algo bien serio y algo que vale la pena Eh, seguir? que nosotros ya teníamos harto auspicio, nosotros ya por suerte gozábamos de hartos auspiciadores, sí se empezaron a meter agencias de Santiago, aumentaron ¿Ya? como se diversificaron los auspicios de Santiago y principalmente tuvimos harta reconocimiento tanto nacional como internacional. Nacional nos ganamos el premio de investigación del Periodismo de Excelencia Periodística de la Universidad Alberto Hurtado. De hecho, creo que en los 20 años el único medio regional que ha ganado ese premio. Y también fuimos el único medio chileno o periodista chileno invitado a lo que fue la versión de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que se hizo en Ciudad de México durante 7 días. Fuimos los únicos chilenos exponiendo en la Confederación Latinoamericana de Periodismo de Investigación de la Colpin. Y viajar harto, hablar con emprendedores, charlas con estudiantes de la Chile, la Católica, de la Universidad de Concepción, respecto a ya no solo el caso convenio, sino que el periodismo en regiones. Ese yo creo que ha sido como el fuerte que más nos han querido para conversar con estudiantes. Sí, Jorge, dos cositas, y digo dos porque ya estamos terminando, y si digo 10, Sí, sí, sí. la gente se me va del programa. Em, Hablábamos del efecto de las próximas elecciones en 3 días más para el Mm. Frente Amplio, pero a la vez te pregunto, ¿tú crees que la oposición va a capitalizar ese enojo con el Frente Amplio y la izquierda, o la oposición no está capitalizando hasta el minuto eh, la pérdida de votantes desde el Frente Amplio? Yo creo que en la región de Antofagasta, al menos que donde nosotros ya palpamos más, Sí, la derecha tiene un arte único de dividirse cuando está lista la elección. Es como un don. es Es un... como Leonardo da Vinci de la división electoral antes de... Son genios. Acá fíjate que tenían todo para la municipal de Antofagasta, la derecha, todo. Iban con 4 candidatos. Porque se pelearon, porque cuando ven muy cerca la opción de ganar, donde creen que es chutear y abrazarse, crece mucho el hambre en la derecha. Y todos quieren llegar a esa cuestión. Y ahí es donde se enreda, al menos lo que pasó en la región de Antofagasta, donde le tendrían para capitalizar. Oh, se dividieron, surgieron varias cartas. Yo creo que sí, alguien lo va a capitalizar, que yo creo que va a ser el sector de la ex Concerta. Yo creo que ellos eventualmente pueden capitalizar más la caída del Frente Amplio. La derecha se enreda mucho con esa cuestión. Pero la ex Concerta, yo creo que hay por ahí. Y por último, siempre hay en la calle, ustedes reportean un montón y están ahí, siempre hay Sí. rumores, siempre hay comentarios, siempre hay esa información de la calle que es tan propia del periodismo y es tan rica y que no hay que perderla nunca a propósito de las redes sociales. ¿Qué se dice con respecto a los próximos pasos judiciales en el caso Fundaciones? ¿Viene la formalización de alguien más? ¿Tú crees que cae alguien más? ¿O vamos a estar así navegando en las mismas aguas que estamos viendo con la investigación que se prolonga, Andrade y Contreras en prisión preventiva y hasta ahí llegamos? Yo creo que hay que esperar.
esperar un poco más porque, como decía, la ventaja de Democracia Viva, que es la causa que está en Antofagasta, es que tiene fiscales muy buenos. Cristian Aguilar, que es el fiscal de la causa, es casi como inteligencia artificial. No, lo estimo harto, pero es como muy metódico. O sea, yo creo que vamos a enfrentar un juicio, enfrentar comunicacionalmente, vamos a ver en un juicio extremadamente detallado. ¿Ya? Yo creo que con el seguimiento del dinero, recordemos que acá se metió presa Karen Rojo. Ese Por, juicio desde por la mucho menos, formalización, Jorge, por mucho menos, por, por por, por una prorrateado cantidad ínfima comparado con lo que es este caso. 22 millones de pesos. Bueno, Eso fue. Ahora, fíjate, para el caso Karen Rojo, la fiscalía, y este fue el mismo fiscal, Cristian Aguilar, extendió el plazo máximo que podía la investigación, que era cerca de 2 años, desde que se formalizó hasta que se llevó a juicio. Todo para recabar antecedentes. Entonces, yo lo que creo es que el caso de Democracia Viva quizás va a tardar más, va a tener más prórroga, pero va a ser muy contundente en juicio. O sea, yo creo que va a haber una condena. Ahora, recordemos que la última pericia de la fiscalía fue que la diputada Catalina Pérez entregó su teléfono ya un año y tanto después del caso, digamos, pero lo entregó y hay que ver qué hace con eso la fiscalía. Pero yo creo que pueden haber sorpresas, ¿no? Si son. Por suerte, la región hoy día, como digo, tiene buen ministerio público. claro, pero de Puede los pegarle de repente, hay causas que uno se enoja, pero al menos en Antofagasta hay harta fe de la prensa respecto a la labor del Ministerio Público, porque además tiene causas contra un exalcalde Carama. O sea, acá no se le quita a los temas políticos, digamos. Claro, ahora de los 6 gobernadores actualmente investigados, 5 van a la reelección. Eso igual Sí, da una especie de muro, da una especie de protección a las sí. autoridades si es que a futuro sale algo en esas investigaciones que podría implicar la formalización. No, no es menor que puedan ir a la reelección No, y no, ser no. electos y ser investigados porque les da impunidad. Jorge Ortiz, director del diario Timeline de Antofagasta, muchísimas gracias por estar hoy y hacer una Ok, especie de recordatorio del caso Fundaciones y hablar un poquito de lo que vienen con las elecciones. ok, a ti, Nicole, muchas gracias por la invitación. Así que saludos a Antofagasta, les recuerdo Patreon, la manera que tenemos de financiarnos, de seguir en pie estos programas que son a pulso, digamos. Patreon nos pueden apoyar y invitan a la gente a seguir apoyando. Nicole Periodista Chile, @gmail.com, el mail del programa. Jorge, que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana. Gracias, hasta luego.